beta-lactámico, que vamos a ver lo que le da esa farmacocinética. Y de hecho, sobre ese anillo beta-lactámico es donde actúan las beta-lactamasas que destruyen ese anillo, como lo veíamos en la exposición ya de penicilinas. Ok, también otra cosa es de que se extrae de un hongo, el hongo Cephalosporium, y una característica importante de las cefalosporinas es que pueden utilizarse como alternativas a la penicilina. O sea, cuando no podemos usar penicilina, cuando existe una hipersensibilidad a penicilina, no podemos usar amoxicilina ni nada parecido, ¿ok? Entonces nos ponemos a usar cefalosporinas. Eso es muy importante. Eh, son bueno, se describe que son más resistentes a beta-lactamasas que las penicilinas y que inclusive tienen un mayor espectro. ¿Okay? Ah, y otra cosa. Bueno, a la izquierda tiene una imagen del hongo. Son los enterococos, son resistentes a las cefalosporinas. Todos. Todos. No usar cefalosporinas en enterococos. Ya, puedes dar el siguiente. Ok. El mecanismo de acción es uno que ya conocemos. Es uno que ya todos se saben. Es el de la penicilina. Yo les puse tres para representarlos con tres balitas, que son a la derecha vemos que es la unión a las proteínas de unión a la penicilina. Estas inhiben la transpeptidación, que es la formación de peptidoglucano, y además eh, activan enzimas autolíticas, que de hecho lo que hacen es inhibir lo que inhiben las enzimas autolíticas, pero a fines simples, pues simplemente las activan enzimas autolíticas. Entonces, se unen a las PBPs, inhiben la síntesis de pared y además pues, activan autolicinas. Entonces, la bomba. Pues el siguiente. Y tiene 4 mecanismos de resistencia, que básicamente son, si se tenían que unir a las PVPs, pues no hay PVPs para unirse, o se modifica el sitio de unión a las PVPs. Hay poca penetración del fármaco dentro de la célula, o existen beta-lactamasas que, como les mencionaba, destruyen el anillo beta-lactámico, entonces se inactiva el fármaco, y bombas de expulsión, que cuando el fármaco penetra dentro de la célula, la bomba de expulsión saca el fármaco fuera, entonces se inactiva. ¿Puedes dar siguiente? Y bien, empezamos primero diciendo que existen 4 generaciones de cefalosporinas y van a depender de su espectro y de su farmacocinética. La primera generación, tenemos que decir que es efectivo contra cocos gram positivos. Ahí están las excepciones en menos MRSA, que son los estafilococos resistentes a meticilina, que es una penicilina. Los efectivos contra bacilos gram negativos, como E. coli, Proteus y Klebsiella, y aquí les puse unos asteriscos porque no es tan efectivo contra bacilos gram negativos, cosa que vamos a ver en la segunda generación. Ahí va el spoiler, que la segunda generación sí es buena contra gram negativos, pero por eso les puse la excepción. Es medianamente buena contra él. Y son efectivos contra cocos anaerobios menos Bacteroides frágiles. ¿Okay? Y aquí debajo de ese cuadrito está el cefalexina y cefadoxil, que son dos cefalosporinas de primera generación, que son buenas contra infecciones de vías urinarias no complicadas y faringitis estreptocócica por estreptococos piógenes, que podemos ver las placas de pus, y se absorben por vía oral, significa por vía digestiva. Y a la derecha vemos la cefazolina, que es otro de primera generación, que se utiliza ampliamente para profilaxia quirúrgica. ¿Se acuerdan que veíamos eso? ¿Okay? Pues la siguiente. Ah, y otra cosa muy importante, y se lo puse en naranja, es que no pasan a barrera hematoencefálica. ¿Okay? La siguiente. Muy bien. La segunda generación, aquí está lo que les decía. La segunda generación sí es buena para bacilos gram negativos, es gram, ahí dice gram, para bacilos gram negativos, menos P. aeruginosa. También es buena contra cocos gram positivos, exactamente igual que la primera generación. De hecho, es básicamente igual que la primera generación, solo que se aumenta el, el espectro a bacilos gram negativos, cocos anaerobios y menos bacterias fragiles.
Y también es buena para, bueno, para tratar sinusitis y otitis por H. influenzae. Y aquí están otros dos eh, medicamentos que son cefalosporinas de segunda generación, que es cefuxitina y cifotetán, que es buena para infecciones anaerobias mixtas. Estas son infecciones ah, de, pues, de cavidades que son asépticas, como el peritoneo, o, o pues, como el endometrio, o algunas estructuras uterinas, como la tubuterina, el óvulo y el endometrio. Son infecciones anaerobias mixtas. Estamos hablando de la peritonitis y la enfermedad inflamatoria pélvica. Para eso es bueno la cefoxitina, que son cefalosporinas de segunda generación. Y aquí están dos recordatorios importantes: que la segunda generación tampoco pasa barrera hematoencefálica, y B fragilis es resistente a la segunda generación. Pues el siguiente. Muy bien, la tercera generación, aquí está importante. A partir de la tercera generación, es importante recordarlo, sí pasa barrera hematoencefálica. Tercera y cuarta generación pasan barrera hematoencefálica. Y pues son efectivos, como ya les venía diciendo, contra cocos gram positivos, menos S pneumoniae, contra estafilococos y contra P. aeruginosa. ¿Se acuerdan que la segunda generación no era buena? Esta sí es buena contra P. aeruginosa, hospitalaria. Y aquí están tres medicamentos de la tercera generación. De hecho, aquí está la conocida ceftriaxona, mal recetada por miles de médicos. Y buena contra septicemia y meningitis por gram negativo. De hecho, es buena para meningitis por gram negativo, de hecho, porque pasan barrera hematoencefálica. Entonces, está indicado. Pues la siguiente. Y finalmente, la cuarta generación, pues hay un solo medicamento disponible. Hay más, pero disponibles. Hay solo la cefepima. Y como les decía, sí pasa barrera hematoencefálica. Y es efectiva contra. ¿Se acuerdan que les decía que las cefalosporinas no son buenas contra enterobacterias? Bueno, pues aquí sí son buenas, la cuarta generación, una excepción, contra Enterobacter, Citrobacter, P. aeruginosa y MRSA. Básicamente todo lo que no le pegaban las generaciones anteriores, le pega a la cuarta generación. Y pues ya, eso es todo. Vamos, dale siguiente, por favor. Muy bien. Los efectos adversos pues son más o menos lo mismo que con la penicilina. Hipersensibilidad, y tenemos una imagen de una reacción de anafilaxia. Tromboflebitis en el sitio local de la inyección intravenosa, que está a la derecha. Hipotrombinemia, que puede ser corregida por una infusión de vitamina K. ¿Okay? Recordemos la trombina, pues es un factor de coagulación. El efecto disulfram, esto también es importante, ya que al recetar cefalosporinas tenemos que indicar al paciente que no beba alcohol, porque no sé si recuerdan que una cosa que ocurre también con metronidazol es que el consumo del medicamento y de alcohol da síntomas muy fuertes: dolor de cabeza, náusea, vómito, malestar general, por la reacción que tiene el alcohol con el medicamento. Por supuesto, síntomas gastrointestinales en el que predomina la diarrea, pseudolitiasis biliar. Esto lo investigué porque al parecer, olvidé mencionarlo al inicio, pero las cefalosporinas se, se excretan por vía urinaria, por la orina, y por vía biliar. Entonces, las cefalosporinas en la vesícula biliar forman lo que es llamado un barro biliar. Entonces, este barro biliar puede estancarse en los conductos biliares y provoca como si el paciente tuviera una litiasis biliar, un cólico biliar, síntomas de litiasis biliar, pero es debido a la excreción de la cefalosporina, y como tal es reversible al retirar la cefalosporina. Esto lo investigan en un artículo. Y también las cefalosporinas, como les mencionaba, Enterobacter es resistente a las cefalosporinas. Entonces, y también hay otras bacterias resistentes a las cefalosporinas. Entonces, si nosotros recetamos cefalosporinas como cualquier otro medicamento no indicado, podemos arrasar con la microbiota normal del tubo digestivo. Entonces, eso propicia superinfecciones bacterianas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y creo que esto, el siguiente, por favor. Ok, esto es importante.
esto me lo encontré en un video, me pareció increíble, que es básicamente el resumen de todo lo que se ha dicho sobre los espectros de las cefalosporinas. A la izquierda están las generaciones. Se escribe una quinta generación, pero no está disponible. Entonces nosotros llegamos hasta la cuarta. Traen unos ejemplos de las cefalosporinas. Y a la derecha, que es lo que me interesa, que son el espectro. ¿Ok? El espectro de farmacocinética, pues básicamente es lo mucho que penetra la célula, pero hasta las últimas dos estructuras es lo que importa. Vemos que las generaciones son activas contra gram positivos y vemos cómo va disminuyendo. Inclusive la cuarta generación ya no es tan buena contra gram positivos. Y de hecho dice MSSA porque es estafilococos sensibles a meticilina. Entonces vemos que la, la actividad contra gram positivos disminuye conforme va la cuarta generación, pero cuarta generación es buena contra MRSA. ¿Okay? Y ocurre lo contrario para gram negativos. No son tan buenos en la primera generación y en la cuarta, conforme va avanzando, aumentando su actividad contra gram negativos. Inclusive, cuarta generación es buena contra pseudomonas y la segunda generación, un pequeño detalle a resaltar, es de que es específica contra anaerobios. Y pues nada, aquí está el resumen de lo que les dije ahorita. Y ahora sí creo que es todo. A ver, Rafa, nos quedamos por favor en la anterior. ¿Esa? Sí, aquí en esta. Bueno, muchachos, miren, nada más aquí para recalcar la importancia del manejo de los fármacos, ¿no? Este es un muy buen ejemplo, es un muy buen esquema. ¿Lo hiciste tú, Rafa? No, lo encontré en un video y me encantó, lo puse aquí. Sí, bueno, es un muy buen ejemplo, ¿no? Un muy buen ejemplo de resumido de lo que son las cefalosporinas, la importancia, y que ustedes sepan a cuál alternativa tienen que tomar en cuenta, ¿no? Con todas las cuestiones que ya vimos anteriormente, el elegir un antimicrobiano, el elegir un antibiótico, pues no nada más es tratar de atinarle, ¿no? A lo que tenga el paciente o que nuestro paciente se recupere y no pasa nada. Ya vimos lo que son las consecuencias del uso indiscriminado de los antibióticos. Entonces, pues este es un buen resumen para poder hacer uso de las cefalosporinas, porque ustedes, no sé si alguien ya empezó a leer el artículo que les pasé, en donde pues la industria farmacéutica cada vez quiere invertir menos en lo que es la elaboración de fármacos, ¿no? Y no es que no quiera invertir, es que pues gasta demasiado en la creación de un fármaco nuevo. Entonces aquí a ustedes les toca el hacer el uso racional de los antibióticos, el no emplear, como decía Rafa, pues un antibiótico nada más porque sí, porque se hace un uso indiscriminado, por ejemplo, de la ceftriaxona, ¿no? ¿A quién no le han recetado una ceftriaxona de 1 gramo? Pues nada más cuando se tiene una infección leve o una infección aparentemente leve en garganta, una faringitis leve, cuando ya sabemos que una amoxicilina con ácido clavulánico pues puede ayudar. Entonces, aquí es un muy buen ejemplo. Muy bien, Rafa. Continuamos, por favor. ¿Alguien tiene dudas aquí? Doctora. Continuamos, por favor. Todo bien. Sí, Ceci. Ok, gracias. Adelante. Ay, sí, pero es que yo no vi el artículo. El artículo lo puse en una carpeta, en la carpeta donde dice tarea de la segunda unidad, creo que sí. Pero si quieren ahorita yo lo reviso y les digo dónde está, en el chat. Sí. Sí, doctora, gracias. Sí, yo solo tenía una duda sobre qué era MRSA. Bueno, es que no alcancé a escribir bien y no me acuerdo qué era. Es el MERSA. Ah, no te preocupes. Los MRSA son bacterias, son estafilococos resistentes a una penicilina muy fuerte, que es la ampicilina. Entonces, decir MRSA, hablamos de una bacteria muy resistente. Por eso solo usamos cefalosporinas de cuarta generación para erradicarla. Ok, muchas gracias. Nada.
también hay otro tratamiento alternativo o el tratamiento de primera elección contra estos estafilococos resistentes a meticilina. El primero es la vancomicina. Pero cuando la vancomicina pues no actúa, ahora sí podemos utilizar el otro fármaco. ¿Edrey? Doctora, por ejemplo, en el libro maneja hasta cuarta generación, y o sea, con la imagencita venía como quinta generación. Uh-huh. Entonces, no sé, me perdí. O sea, porque ese medicamento de quinta generación también, o sea, viene en el libro como cuarta generación. Entonces, no sé. No sé cómo si ya se actualizó o no. Bueno, en la versión que tenemos, yo creo que la mayoría, la versión 27, creo que es del año 2016. Hasta el 2016 se manejaba solamente 4 generaciones de cefalosporinas. Entonces, no sé si alguien tenga la versión 28, se me hace que alguien ya tiene la versión 28 para que nos diga si ya actualizaron esta quinta generación, pero en México todavía no está comercializada. No, sigue diciendo hasta la cuarta generación el libro. Bueno, no. No, sí, nada más hasta la cuarta generación viene. Es que creo que en Sí. el de cuarta generación menciona como ejemplo uno, pero de quinta generación. Ah, sí, sí. También, o sea, que el ejemplo que viene en la tabla que les puse como quinta generación es un ejemplo de cuarta generación dentro del libro. Esa mera, cetalorina. Ajá. Sí, y en el mismo video que estaba viendo mencionaba que antes se consideraba como uno de cuarta generación, había un pequeño debate si era cuarta, quinta por su farmacocinética y al final quedaron que era quinta generación, una nueva generación, pero pues su acción es la misma. Solo una cuestión de nomenclatura. Sí. Buena observación. Cuarta, sí, 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 y de hecho de cuarta generación. Creo que se está trabando, doctor. Sí, a mí también se me trabó. Sí, se trabó. ¿Se quedó tratada? ¿Te quedó así o tienes duda? ¿Quién, doctora? Adelante. Sí, Ah, pero no. ya vi que ya. Yo creo que Sí, es que se trabó un poco, doctora. adelante. Gracias. Ok. Perdón, estoy en el CID. Adelante. Bueno, continuando con la exposición, seguimos con otros betalactámicos. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Bueno, como todos sabemos, los betalactámicos pues poseen un anillo pues betalactámico, que es ese recuadrito que vimos y señaló Rafa anteriormente, al igual que los monobactámicos y los carbapenémicos. Entonces, no tiene mucho quiebre, seguimos siendo de la misma familia lactámica, y pues por lo mismo de que poseen un anillo bactámico, le puedes dar a la siguiente. Su mecanismo de acción va a ser casi igual. Al final de cuentas, lo que buscamos es destruir la pared celular, inhibiendo la síntesis de los peptidoglucanos y activando las enzimas autolíticas. Estas enzimas autolíticas, ¿de qué manera se activan? Comúnmente en las bacterias existe una inhibición de estas enzimas autolíticas. Entonces, los betalactámicos llegan e inhiben esa inhibición. Entonces se activan y pues ya producen la lisis celular. Ahora, ¿qué diferencias existen entre los monobactámicos y los carbapenémicos? Los monobactámicos, pues, son más efectivos contra bacilos gram negativos, como lo es en las meningitis, y su fármaco principal, que menciona el libro, es el acetrionam. En cuanto a los carbapenémicos, pues tenemos distintos, que es el imipenem, meropenem y ertapenem, con distintos usos cada uno. Y pues tiene un amplio espectro el carbapenémico, ya que también puede atacar tanto a los gram positivos como negativos e inclusive los anaerobios. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, entre sus usos clínicos, como ya mencioné, en los monobactámicos tenemos que es activo contra bacilos gram negativos, y entre los bacilos gram negativos que pueden producir
afectaciones, pues está la meningitis, entonces se pueden utilizar. Ahora, estos mismos son más efectivos con aminoglucósidos. ¿Qué significa la palabra sinergia? Y me imaginemos que estos como que se fusionan y hacen acá un poder infinito y pueden atacar de mejor manera a las bacterias. Ahora, ¿cómo funciona un aminoglucósido? Porque les puedo decir que funcionan bien, pero no, si no conocemos el mecanismo de acción, pues no podremos entender mejor la farmacocinética. El aminoglucósido lo que hace es, a pocas palabras, inhibir la síntesis proteica en la subunidad 30S del ribosoma. Ahora, ¿para qué queremos un monobactámico? Primero necesitamos el monobactámico para poder destruir la pared celular de la bacteria y luego pueda entrar con mayor facilidad el aminoglucósido e inhibir la síntesis proteica y pues así podemos atacar a la bacteria de mejor manera. Así es como hacen sinergia estos mismos. Pues más adelante también veremos distintas sinergias como los tambutol con la rifampicina y sancionacida para la tuberculosis y pues así. Es como un ejemplo aquí que tenemos a la mano con los monobactámicos y los aminoglucósidos. En cuanto a los carbapenémicos, tenemos el imipenem. La facilidad del imipenem es que este puede atravesar cualquier tejido, inclusive el líquido cefalorraquídeo. Esto mismo del líquido cefalorraquídeo que lo puede atravesar nos trae consecuencias que pueden ser por así decirlo, neurotóxicas, que ya veremos en sus efectos adversos. Y en cuanto al meropenem, pues su acción es similar, sin embargo, es un poquito menos dañino, a diferencia del imipenem. Y el ertapenem es más usado para infecciones que no son dentro del hospital, o sea, cuando tenemos un paciente internado, pues no es de elección el ertapenem. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, el imipenem tiene un problema. Cuando pasa por la circulación renal, pues es sensible a dihidropeptidasas, entonces daña nuestro anillo lactámico y pues produce una inhibición, pero esto se corrige fácilmente administrando un fármaco que sea inhibidor de las dihidropeptidasas. Sin embargo, podemos sustituirlo por el meropenem, que no es sensible a peptidasas y así podemos evitar dando tanto fármaco al paciente que inhibidor, más el imipenem, etcétera, etcétera. Ahora, las pseudomonas son de evolución rápida, entonces estas mismas adquieren una resistencia en poco tiempo al imipenem, cosa que no sucede con el meropenem, y el eltrapenem es débil contra bacilos gram negativos que no fermenten glucosa. Ahí es entonces cuando podemos utilizar un monobactámico como el acetronam, además de que los monobactámicos son mayormente utilizados cuando hay una hipersensibilidad en la penicilina. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, en efectos adversos, los monobactámicos se mencionaba que no son muy dañinos y no poseen un efecto significativo como para tomarlo en cuenta. En cambio, si recordamos, les mencioné que en los carbapenémicos el imipenem puede atravesar el líquido cefalorraquídeo. Esto puede producir como mayor causa de índole las convulsiones, cosa que se puede mejorar utilizando meropenem, que es menos dañino y puede producir menor riesgo de convulsiones. Esto también puede producir náuseas, vómitos y pues alergia si existe una alergia con la penicilina, pues también hay alergia con los carbapenémicos. Y pues ya, puedes darle la siguiente. Es todo de mi parte. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo quito esto? Perfecto. Ay, ¿por qué no puedo poner el señalador? Ay, disculpen. No sé por qué ya no me deja poner el señalador. Bueno, supongo que lo voy a descubrir más adelante. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las tetraciclinas, que estas van a ser un grupo de medicamentos que van a diferir de los demás por sus características físicas y farmacológicas. Y bueno, antes de iniciar con los puntos que se pedían en la exposición, quisiera dar como introducción una clasificación porque siento que así se va a entender de mejor manera las siguientes diapositivas. En el primer apartado de la clasificación tenemos a las tetraciclinas naturales, que también son conocidas como de primera generación. Y bueno, de estas, al decir que son de primera generación, pues son los medicamentos que se sintetizaron en primer lugar. Y aquí voy a tener 4.
y para motivos de lo que es la exposición y el uso cotidiano de la vida, me voy a enfocar únicamente en lo que son las tetraciclinas propiamente dichas, que son las que se mencionan en el libro. También otra cosa al resaltar y que casi se me iba, es que al decir que son de primera generación, yo puedo inferir que su farmacocinética va a estar baja. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si son administradas a un paciente estas tetraciclinas, las bacterias van a presentar mucha resistencia contra estas. Y bueno, eso es en cuanto a las naturales. Hablando ahora de las tetraciclinas semisintéticas, también conocidas como de segunda generación, que son sintetizadas a partir de la base de la primera generación, pues aquí voy a tener más variedad. Pero de igual forma, para motivos de la exposición y de la vida, solamente nos vamos a concentrar en lo que es la minociclina y la doxiciclina, ya que estas es muy difícil encontrarlas, ni siquiera encontré imágenes de estas. Y bueno, estas tienen todavía más farmacocinética. Y algunos autores mencionaban que dentro de este grupo de las tetraciclinas semisintéticas podíamos encontrar a las de tercera generación, pero yo lo quiero tomar como algo totalmente aparte, como venía en el libro, que son otro grupo, que son las glicilciclinas. Aquí voy a tener a mi protagonista, a la principal, que es la tigeciclina, que la voy a mencionar mucho a lo largo de la exposición. Y bueno, eso es en cuanto a una clasificación. Otra clasificación que está enfocada al tiempo de acción que tienen estas tetraciclinas, me va a señalar que la mayoría de las tetraciclinas naturales o de primera generación van a ser de una acción corta, o sea, se tienen que administrar cada 6 horas al paciente. En cambio, lo que es la minociclina, la doxiciclina y la tigeciclina, estas van a ser de acción larga, cada 12 horas, que eso ya, el doble del tiempo es una ventaja para la administración. Ok. Ahora hablando de la estructura química, cabe destacar que todas las tetraciclinas van a tener la misma base de estructura química y dependiendo de lo que se encuentre en los radicales, eso me va a indicar si estoy hablando de una tetraciclina, una doxiciclina, una minociclina o una tigeciclina. Lo explico mejor. Por ejemplo, la tetraciclina en el radical únicamente va a tener un hidrógeno, como podemos ver aquí. Ahí se entiende que en ese puntito se va a encontrar un hidrógeno. En lo que es el radical 1 va a tener un grupo metilo acompañando al grupo hidroxilo, como podemos ver aquí. Y en lo que es el radical 2, un átomo de hidrógeno, que sería este puntito. Ignoremos en este momento lo rosa porque no quise poner otra imagen. Entonces, toda esta estructura, ignorando lo rosa, sería la estructura química de una tetraciclina. Pasándonos a lo que es la doxiciclina, aquí vamos a tener que igual en el radical solamente vamos a tener un hidrógeno, en el radical 1 un grupo metilo acompañando al hidroxilo, y en lo que es el radical 2, lo que la va a diferenciar de la tetraciclina es que aquí vamos a tener un grupo hidroxilo, que es esto de rosita que tenemos aquí. Entonces, toda esta estructura, ahora sí, haciéndole caso a lo que está de rosa, sería una doxiciclina. Pasándonos ahora a la estructura química de la minociclina, vamos a tener que en el radical se va a presentar un grupo dimetilamina. Justamente aquí la tenemos. El mismo nombre nos dice que posee un átomo de nitrógeno acompañado con 2 sustituyentes del grupo metilo. Y ya lo que es el radical 1 y el radical 2 vamos a tener átomos de hidrógeno solamente. Y todo esto sería la estructura de la minociclina. Y bueno, ya pasando al último grupo de la clasificación, que era las glicilciclinas, donde teníamos la tigeciclina, que es este aquí. Para recordar la estructura química solamente tenemos que acordarnos que va a ser exactamente lo mismo que la minociclina, pero en lo que es el carbono 9, este de aquí, vamos a encontrar un grupo llamado 9 por la posición del carbono terbutilglicilamida. Aquí se ve abajo porque esta imagen está como que invertida verticalmente, pero como pueden ver aquí tenemos el grupo dimetilamida, aquí arriba, aquí lo tenemos abajo. Este sería el carbono 8, y aquí el carbono 9, donde está nuestro grupo que le da la propiedad a esta estructura de ser una tigeciclina. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la estructura química. Es simplemente recordar que puede ir en los radicales para que sea una tetraciclina o otro tipo. Y bueno, ya pasando a lo que son los mecanismos de acción, vamos a tener que, en cuanto a las gram positivas, pues llega la tetraciclina, o bueno, va llegando, atraviesa la capa de peptidoglucano gruesa, y cuando llega a la membrana ahí se va a topar con un transporte activado por ATP, o sea, un transporte activo, el cual se va a encargar de bombear a la tetraciclina
hacia el interior de la bacteria. Eso es en cuanto a las gram positivas. Y luego en cuanto a las gram negativas, que como sabemos, la pared va a tener una disposición diferente porque esta tiene dos membranas. En lo que es la membrana interna seguimos teniendo ese transporte activo que está activado por ATP, pero en lo que es la membrana externa tenemos un transporte pasivo, o sea, difusión. Y esto es importante mencionarlo porque este transporte pasivo puede ser fácilmente modificado. Y esa es la razón por qué las gram negativas pueden presentar más resistencia contra las tetraciclinas, porque se modifica el transporte y esto baja la penetración que tengan las tetraciclinas hacia las gram negativas. Y bueno, eso solo fue una introducción en cuanto a cómo entra el medicamento a las bacterias. Ahora sí, mencionando lo que es el mecanismo de acción de este medicamento, está fácil recordarlo porque las tetraciclinas lo que hacen es que van a inhibir o van a evitar la unión de mi ARN transferencia, imaginémonos uno aquí porque se me olvidó ponerlo, un ARN transferencia con lo que es el ARN mensajero en el sitio A de la subunidad 30S. Voy a repetir, la tetraciclina va a evitar que se una el ARN transferencia con el ARN mensajero en el sitio A de la subunidad 30S. Ese es el principal mecanismo de acción que tiene la tetraciclina, evitar la síntesis de proteínas. No, si no hay ninguna duda, paso a lo que es la resistencia. En la resistencia vamos a tener 4 mecanismos para que se dé esto. El primero, que ya muchos conocemos, son las bombas de salida, ciertas bombas para que bombeen a la tetraciclina fuera de la bacteria, o sea, que la echen de ahí. Y el segundo mecanismo sería la menor penetración de las tetraciclinas. Como le mencioné ahorita en la diapositiva anterior, en las paredes de las gram negativas, en lo que es la membrana externa, tenemos un transporte pasivo que puede ser fácilmente modificado y de esta manera baja la penetración que tenga este medicamento, sin importar que en la membrana interna se tenga un transporte que deje pasar el medicamento fácilmente, porque ya desde un inicio ni siquiera me lo está dejando entrar. Este es el segundo mecanismo de resistencia. Ahora, hablando del tercer mecanismo de resistencia, tenemos destrucción enzimática, que no es nada más que la bacteria produce enzimas que me van a destruir a mis tetraciclinas, por eso aquí una explosión. Y el cuarto mecanismo, que este es muy importante porque no es común encontrarlo, se trata de un desplazamiento de la tetraciclina, o también conocido como un desplazamiento del sitio blanco. Lo que sucede es que la bacteria produce una proteína que va a desplazar tal cual a la tetraciclina, la va a correr, y al no estar la tetraciclina en su lugar para cumplir su mecanismo de acción, pues la unión del ARN transferencia con el ARN mensajero sí se va a llevar a cabo. Entonces, la tetraciclina falla en su misión. Es como cuando vas en el auto, te sientas en el asiento del copiloto para poner música, sale tu mamá o tu papá y te corre ahí al asiento atrás, es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí entra lo importante de por qué dije la clasificación al inicio, porque en las tetraciclinas naturales o de primera generación, las bacterias van a presentar los 4 mecanismos de resistencia contra ellas, contra estas tetraciclinas propiamente dichas. En cuanto a la doxiciclina y la municiclina, que son las de segunda generación o semisintéticas, estas van a ser capaces de evadir las bombas de salida, la menor penetración de las tetraciclinas y la destrucción enzimática, pero lo que no pueden evitar es el desplazamiento de la tetraciclina. En cambio, las del grupo glicilciclinas, que son las tigeciclinas, estas sí pueden evitar los 4 mecanismos de resistencia, lo que las hace las más poderosas. Ok, ahora hablando de los usos clínicos, antes de mencionar esto de aquí, quiero destacar que todas las tetraciclinas se pueden dar por vía oral, pero lo que es la tigeciclina, esta se va a absorber de forma muy mala por vía oral, estamos hablando de un 30%, es por eso que se recomienda dar de forma endovenosa. Y lo que es la doxiciclina y la aminociclina, esas sí se pueden dar por vía oral porque se absorben muy bien, estamos hablando de un 90 o incluso un 100%. Y lo que es las tetraciclinas propiamente dichas, las de primera generación, esas también se absorben de forma muy mala por vía oral, pero independientemente que se dé por vía oral o por vía endovenosa, pues las bacterias van a presentar mucha resistencia contra ellas. Otra indicación es que se tiene que evitar el consumo o administración de minerales al paciente cuando también se estén administrando tetraciclinas,
Ahorita lo voy a explicar en la diapositiva de efectos adversos. Y bueno, otra cosa también a destacar es que las tetraciclinas se van a distribuir por todos los tejidos del cuerpo, sobre todo lo que es hueso y diente, esos tejidos, y también es capaz de atravesar lo que es la placenta, entre otros. Menos al líquido cefalorraquídeo. El libro mencionaba que tienen poca penetración al líquido cefalorraquídeo, a excepción de la doxiciclina, que es de segunda generación. Esa sí puede llegar de manera correcta al líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ya mencionando los usos clínicos, vamos a tener que las tetraciclinas son alternativa cuando una persona tiene alergia, aquí me faltó, a las penicilinas, a las cefalosporinas. Ahí se recomienda como tratamiento tetraciclinas, por ejemplo, en la sífilis. Menos cuando si una mujer es alérgica a la penicilina, a la cefalosporina, pero está embarazada, se le tiene que buscar otro tratamiento que no sean las tetraciclinas, porque estas tetraciclinas pueden afectar el producto de esa mujer embarazada. Como quiera, en la siguiente diapositiva lo explico mejor. Otro uso clínico de las tetraciclinas es para las enfermedades de transmisión sexual, ya sea por clamidia, una enfermedad pélvica inflamatoria, uretritis, y bueno, en sí las enfermedades de transmisión sexual, menos lo que es gonorrea por Neisseria. Las tetraciclinas no van a actuar de forma eficiente, más bien ni siquiera actúan contra las Neisserias. También ayuda a lo que es gastritis por Helicobacter pylori, en las profilaxis oftálmicas, en las neumonías atípicas. Se mencionaba que las tetraciclinas no ayudan tanto en las neumonías, pero lo que es la tigecyclina, que es la del grupo glicilciclina, la más fuerte, esa sí puede ayudar en las neumonías atípicas. Y bueno, ya estos dos usos clínicos son los principales, donde las tetraciclinas son el primer tratamiento de elección, que es el cólera por Vibrio cholerae y el acné por Propinebacterium acnes. En estas dos alteraciones o manifestaciones se recomienda el uso de tetraciclinas. Y bueno, si no hay dudas, paso a mi última diapositiva. Nada más que primero quisiera ver si ya puedo rayar, no sé por qué. Bueno, creo que no voy a poder rayar. Sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Sí, tu cursor sí se ve. Bueno, está bien, ni modo. Vamos a presentar de efectos secundarios ciertos trastornos gastrointestinales, como son las náuseas, vómitos y diarrea. También podemos presentar erupciones cutáneas, lesiones de la mucosa y lo que es la fiebre. Y bueno, antes de empezar a mencionar todos estos efectos secundarios que tengo en este cuadrito, quisiera explicar cierto mecanismo que sucede con las tetraciclinas, que se van a absorber de una manera muy eficiente en todo el sistema digestivo. En la diapositiva anterior yo les expliqué una indicación que era que se tiene que evitar el consumo de minerales cuando se están dando las tetraciclinas, ya sea, no sé, que una persona esté bebiendo leche por el calcio o el paciente sea anémico y necesite suplementos de hierro, magnesio, zinc, cualquier mineral que se le esté dando. Porque lo normal es que, por ejemplo, tengo mi tetraciclina, llegue y sea absorbida por mis enterocitos. Y también de forma normal es que lleguen todos mis minerales y sean absorbidos por mis enterocitos. Pero lo que sucede cuando llegan los minerales y la tetraciclina de forma junta es que se van a relacionar íntimamente y se van a quelar. Quelar viene del griego quele, que significa garra, y lo que sucede es un secuestro tal cual, que va a evitar que se absorba la tetraciclina y que se absorban mis minerales. Entonces, todo esto se va a desechar. Y como se desecha, pues nada de esto se absorbe. Entonces, yo voy a tener una baja de metales divalentes en mi plasma porque se desperdició todos los minerales de aquí y no voy a tener ninguna respuesta antimicrobiana. O sea, porque como deseché la tetraciclina, pues no hay ningún fármaco en mi organismo. Y bueno, esto es importante porque con esto vamos a poder entender estos dos efectos secundarios, que es la decoloración de los dientes y la inhibición del crecimiento óseo. Como lo mencioné también en la diapositiva anterior, las tetraciclinas se van a distribuir por todos los tejidos, especialmente lo que es diente y hueso. Entonces, cuando llega las tetraciclinas a lo que es el diente, como este tiene calcio, sucede lo mismo, ocurre una quelación. Entonces, no se utiliza la tetraciclina y tampoco va a haber calcio para los dientes, lo que va a ocasionar que se pongan de un color grisáceo, por eso la decoloración.
Y en cuanto al inhibimiento del crecimiento óseo, pues como sabemos, los huesos tienen gran cantidad de calcio. Llega la tetraciclina, ocurre la quelación y ya no hay calcio para los huesos. Esto es importante para los niños menores de 8 años. De hecho, las tetraciclinas están indicadas para mayores de 8 años, porque si estamos en una etapa de la vida en donde hay crecimiento óseo y damos tetraciclinas que quiten el calcio de los huesos, pues ya no va a haber ese crecimiento. Y también otra cosa que les quería explicar era la afectación que tiene el producto de una mujer embarazada. Las tetraciclinas son capaces de atravesar lo que es la placenta. Entonces, al atravesar la placenta, pueden quelar los minerales que son necesarios para el desarrollo del producto de esa mujer embarazada. Y si los minerales no se encuentran para ese producto, pues puede haber alteraciones. A eso es lo que me refería. Y bueno, otros efectos secundarios que se pueden encontrar es la fotosensibilidad, que no es nada más que erupciones en las áreas que están expuestas al sol, vértigo, enterocolitis, que es inflamación del tracto digestivo, diabetes insípida. Esto se me hizo interesante porque nosotros en la nefrona, específicamente en el conducto colector, vamos a tener en las células receptores V2, que es donde va a llegar la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética o la ADH se junta a estos receptores V2 y activan los canales acuaporina tipo 2, que estos canales acuaporina tipo 2 se encargan de absorber todo el agua que se encuentra ahí. Eso es lo normal. Pero cuando nosotros damos tetraciclinas, por ejemplo, doxiciclina, lo que pasa es que esta doxiciclina inhibe a estos receptores V2, entonces no llega la ADH, no se activa este canal acuaporina tipo 2 y no se absorbe esta agua que se encuentra aquí y se desecha por la orina. Y bueno, se desecha bastante agua, que es uno de los principales síntomas de la diabetes insípida. Y el síndrome de Fanconi, que por eso quería rayar aquí en esta diapositiva, pero no voy a poder, a ver si se lo pueden imaginar, es casi similar a la diabetes insípida, solo que esta va a ocurrir en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal ocurre una absorción de muchos elementos, aminoácidos, sodio, potasio, calcio, bicarbonato y también glucosa. Y para cada uno de esos elementos voy a tener receptores de sodio, potasio, aminoácidos, calcio, bicarbonato, etcétera, de glucosa, y pues ya se absorben. Entonces sucede lo mismo, yo le administro tetraciclinas a un paciente y las tetraciclinas inhiben estos receptores, entonces todos esos elementos se desechan cuando no deberían, entonces se desechan por la orina, entonces el paciente va a presentar una orina alcalina, va a tener glucosuria porque se tiró toda la glucosa, y en el organismo se va a presentar acidosis metabólica, va a haber hiponatremia, hipocalcemia y lo que es hipocalemia, por todo esto. Por eso hay que ir a un médico. Si sale un grano por acné, no es como que vayan a la farmacia y compren todo un paquete de tetraciclinas. Necesitamos revisión de un médico para evitar todos estos efectos. Y bueno, eso sería todo de tetraciclinas, si no hay ninguna duda. Yo sé. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escucho. ¿A qué te referías con quelación? Es que me perdí en ese momento. Ah, quelación, Lo es que está raro, pero literal significa un secuestro, es que es como si se juntaran y ya no se puede ni absorber lo que es la tetraciclina, ni absorber lo que son los minerales, y todo esto se desecha. Ah, ok, ya. Gracias. Es como el tratamiento que le dan a las personas que están intoxicadas por plomo. No sé si han escuchado ustedes que les dan quelantes. Este quelante lo que hace es que pues atrapa este ion y pues lo secuestra. Nada más que aquí pues lo malo es que hagan de cuenta que hace el mecanismo como una betalactamasa, ¿no? Que la betalactamasa se une donde no se tiene que unir y el antibiótico pues ya no va a actuar. Es algo así más o menos el efecto. ¿Alguien más tiene otra duda? No, doctora, todo bien. Muy bien.
Pues si quiera que siga con cloranfenicol, hasta aquí paramos la clase. ¿Cuántas diapositivas traen, Diana? Voy, de las mías son... Ay, déjenles cuenta. Faltan 10 minutos. Si crees que terminamos en 10 minutos, continuamos, si no, lo vemos mañana. Me faltan 11 diapositivas a mí. O sea, yo creo que terminamos un fármaco más, pero como usted quiera. Sí, está bien. Vemos clorafenicol y mañana traen Kahoot o artículo. Sí, los dos. Mañana vemos el Kahoot y el artículo. Adelante, Diana. Voy. Ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. También. Bueno, me dicen si se ve bien. Sí, ya se ve bien. ¿Sí se proyectó o se quedó la pantalla así como...? Sí, sí se ve Sí proyectada. se ve bien. Ah, ok. Ok. Bueno, ya para hablar rápido de cloranfenicol, esta es una molécula orgánica cuya estructura corresponde a un derivado de nitrobenceno, que este es el anillo de nitrobenceno, y sustituido en la posición 4, ahí va a haber una ramificación en donde se encuentra un enlace tipo amida, y va a presentar dos grupos hidroxilo con 2 átomos de cloro. Estos son los 2 átomos de cloro. No, espera. No, perdón. Bueno, la presencia del anillo nitrobenceno va a ser relevante porque este puede transformarse en aminas aromáticas que pueden ser carcinogénicas. Además, es soluble en alcohol y en lípidos y poco soluble en agua. Es importante lo de lípidos por lo que les voy a explicar del mecanismo de acción. Este es el diagrama que venía en el libro, probablemente no lo notaron, pero está mal el diagrama porque aquí donde dice nitrógeno debería ser un hidrógeno. Y otra cosa es que se aisló a partir de 1947 a 1949 de esta especie, Streptomyces venezuelae, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, actualmente lo hacen sintético. En cuanto a su mecanismo de acción, en general consiste en la unión de forma reversible a la subunidad ribosómica 50S de organismos susceptibles, o sea, las bacterias en este caso, y es un inhibidor de la síntesis de proteína como el fármaco que nos estaba explicando Joseph, pero lo que cambia aquí es la subunidad a la que se va a unir. Su capacidad de solubilidad en lípidos, como ya les había dicho, es lo que les permite difundirse a través de la membrana celular bacteriana, y luego se va a unir de forma reversible a la subunidad que les dije, 50S, específicamente en la proteína L16. Y aquí se va a evitar la transferencia de aminoácidos a las cadenas peptídicas en crecimiento, posiblemente mediante la supresión de la actividad de la peptidiltransferasa. Entonces se va a inhibir la formación de enlaces peptídicos y la posterior síntesis de proteínas, que básicamente ese sería su fin, inhibir la síntesis de proteínas. En otros artículos también mencionaban, o bueno, afirmaban que inhibe tanto, perdón por mi perrita, inhibe tanto translocación como transpeptidación, pero sí se afirmaba que pues inhibe la enzima peptidiltransferasa, dando como resultado proteínas cortas y no útiles para esta bacteria. Perdón. El bloqueo de la síntesis va a crear un efecto bacteriostático, principalmente, y para la mayoría de las bacterias va a ser de esta manera, pero puede ser bactericida para Haemophilus influenza, neumonía, Neisseria y Bacteroides fragilis. También provoca toxicidad mitocondrial atacando el ARN ribosómico, y esto puede ser importante porque, por ejemplo, también va a atacar a nuestras mitocondrias, lo que puede provocar otros efectos adversos que más adelante les voy a explicar. Aquí es como se vería donde está actuando el cloranfenicol, inhibiendo esta porción, o bueno, que se añadan más aminoácidos a la cadena polipeptídica. En cuanto a su uso clínico, hay que hacer énfasis que no es un medicamento que se vaya a emplear como primera opción. A pesar de que es un medicamento que tiene un amplio espectro,
incluye en su actividad aerobios, anaerobios, rickettsias, clamidia, micoplasma y espiroquetas. Y cocos positivos, bacilos gram positivos y así. Pero bueno, como ya les dije, a pesar de que tiene un amplio espectro, nunca va a ser de primera opción. Y también es principalmente, bueno, creo que ya se los había dicho en la diapositiva pasada, es fundamentalmente bacteriostático, pero ejerce una acción bactericida sobre ciertas cepas. Se emplea más que nada en infecciones graves, incluidas exacerbaciones de fibrosis quística. Perdón, es que mi perrita me está mordiendo. Ya. Bueno, incluye exacerbaciones de fibrosis quística, meningitis bacteriana, como se los pongo aquí, y bacteremia, causado por estas cepas que les puse aquí. Otros organismos también pueden estar indicados para este medicamento. Las recomendaciones es que se pueda considerar el uso de cloranfenicol como un agente alternativo para doxiciclina, o sea, podría usarse para eso, pero de hecho en un estudio en Estados Unidos se demostró que los pacientes que se trataban con cloranfenicol tenían un índice de mortalidad un poco más alto, entonces igual resérvenlo para situaciones muy, muy, muy necesarias o que lo necesiten y que esté comprobado. Alternativamente también es tratamiento de fiebre tifoidea, tifus murino, en combinaciones con otros 2 fármacos como doxiciclina y creo que era cotrimoxazol el otro. Va a ser un tratamiento frente a meloidosis. Y bueno, ya pasando a la resistencia. Los microorganismos van a desarrollar la resistencia al cloranfenicol por medio de estos mecanismos. Bueno, los mecanismos que les voy a mencionar. Va a ser alternación en la permeabilidad de la membrana de su pared, porque como ya les dije, como es un fármaco liposoluble, va a poder pasar fácilmente. Mutaciones en la diana ribosómica, o bueno, en el ribosoma, y producción de acetiltransferasas que inactiven el antibiótico. Principalmente la resistencia se va a deber a un gen denominado CAT, que va a codificar para una enzima llamada cloranfenicol acetiltransferasa. Y se va a encargar de desactivar el fármaco enlazando 1 o 2 grupos acetilo derivados del acetil S coenzima a los grupos hidroxilo del cloranfenicol, o sea, pues ya se mete ciertamente con su estructura. Y bueno, esta acetilación es lo que impide que se una el cloranfenicol hacia el ribosoma. En cuanto a sus efectos adversos, algo que cabe destacar es que pues principalmente van a ser los trastornos gastrointestinales, hipersensibilidad que incluye anafilaxia, angioedema y pues reacciones propiamente de hipersensibilidad. Otras de los efectos adversos que preocupan mucho son las discrasias sanguíneas, que esto se va a producir porque, como ya les había dicho, en cuanto a su mecanismo de acción pueden llegar hasta las mitocondrias. Entonces, cuando llegan a las células hematopoyéticas en la médula ósea, pues van a provocar afecciones en las células sanguíneas que se estén produciendo, y es por esto que va a llegar a producir hasta anemia plástica. Otro de los efectos adversos que más importan es el síndrome gris o el síndrome de niño gris, y se ha descrito tanto en recién nacidos como en prematuros, que es un cuadro clínico denominado con este nombre debido a la inmadurez del sistema metabólico hepático. Va a conducir a un excesivo nivel del fármaco en vía sanguínea, y es por esto que se queda como un metabolito activo porque no se puede metabolizar, y da como resultado, pues lo que ya les dije, por así decirlo, entre comillas, un bebé gris. Va a presentar vómito, flacidez, hipotermia, hipotensión, y se supone que es color gris, pero pues yo lo describiría más como cianótico. Puede llegar a tener manchas en los lechos unguiales y en la base de los dientes. Sería todo de cloranfenicol por ahora. ¿Tienen alguna duda?
¿Tienen alguna duda, muchachos? Si no, aquí le dejamos, Diana. Mañana continuamos. Ok. ¿Nadie tiene dudas? No, yo no. Ok. No.